¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a dar una introducción al lenguaje de programación Java. Seguimos con el tema 1. Estamos estudiando programación de primero de desarrollo de aplicaciones web, DAO, y de primero desarrollo de aplicaciones multiplataforma, DAM. Estamos con el tema 1, explicado de forma sencillita, que sé que es la asignatura más complicada de primero de estas dos formaciones profesionales. Así que, si te interesa esta temática, suscríbete para no perderte nada y empezamos. Pues bien, vamos a hoy dar una introducción a qué es Java y a las principales características de este lenguaje de programación. Lo primero que tienes que saber es que Java es un lenguaje orientado a objetos y que es, digamos, como un C++, pero más fácil. Es decir, es un C++ más sencillo y que se le han eliminado ciertos aspectos que dificultaban la vida a los programadores. Tiene un montón de librerías, de bibliotecas, pudiendo utilizar código que ya existe, lo cual nos ahorra trabajo. Y como característica, una de las características que caracterizan a Java es que es independiente del hardware. ¿Esto qué significa? Que lo podemos ejecutar en cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque recordemos que Java tiene un código que compilamos a bytecodes y luego los bytecodes se ejecutan sobre la máquina virtual de Java, que interpreta el código convirtiéndolo a código específico de la plataforma que lo soporta. De ahí viene el lema de Java, Write once, run everywhere. Antes de que apareciera Java, lo que más se utilizaba era C, luego C++, pero bueno, esto tenía ciertas complicaciones que hicieron que al final acabara pues saliendo Java, ¿no? Que de hecho vamos a ver un poquito de historia un poquito más adelante. La programación orientada a objetos es muy útil, no solo por Java, ¿no? Sino porque las bases que aprendáis aquí con Java os van a servir, por ejemplo, luego en lenguajes, pues, bueno, no en lenguajes, en frameworks muy utilizados a nivel moderno, como por ejemplo puede ser Angular en From, Next.js, que es también, no recuerdo si es una librería o un framework, pero es de Node, que se utiliza en backend, también está basado en programación orientada a objetos, y Java se utiliza ampliamente en servidor, ¿no? Con lo cual esto que estáis aprendiendo y que estáis aprendiendo en esta asignatura os va a servir como base muy fuerte porque al final la programación orientada a objetos es algo muy utilizado en el día a día, ¿vale? Así que, aunque muchas veces hablo de que esta FP pues está muy obsoleta, etcétera, etcétera, la programación orientada a objetos, todas las bases que cojáis os van a servir muchísimo. ¿Por qué la programación orientada a objetos se hizo tan popular? Porque se parece mucho o facilita mucho el construir programas pensando como humanos y no como ordenadores. Acordémonos de la diferencia entre el lenguaje de bajo nivel y de alto nivel. Lo que hemos ido haciendo en la informática es llevarnos poco a poco la forma de programar a una forma que fuera más fácil para los humanos, que se pareciera más al lenguaje natural que nosotros tenemos. Por tanto, ahora luego veremos mejor lo que es un objeto, ¿no? Pero te dice que vamos a utilizar objetos que tienen unas propiedades y que interactúan con otros objetos. De esta forma, nosotros podemos, pues, programar y hacer programas que tengan las funcionalidades que nosotros queremos. ¿Cuáles son las características principales de Java? Por supuesto, orientado a objetos. El código que se genera es independiente de la máquina que luego lo va a ejecutar, porque para eso tenemos la Java Virtual Machine, esto que hablábamos aquí. Su sintaxis es similar a C y C++, con lo cual, pues si ya tienes una base en C o C++, te va a resultar muy fácil utilizarlo. Es distribuido, preparado para aplicaciones TCP/IP, es decir, vamos a poder utilizarlo en servidor, por supuesto. Tiene un amplio conjunto de bibliotecas, que una biblioteca, como estáis empezando en el código, pues es código que ya ha hecho otras personas, que ya han hecho otras personas que nosotros podemos importar en nuestro programa y utilizarlo, ahorrándonos un montón de código. Por supuesto, es un lenguaje robusto, ¿no? Y eso hace también que siendo la informática algo tan sensible se valore mucho, ¿no? El que realice comprobaciones del código tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Tiempo de compilación cuando estamos compilando el código fuente a bytecodes
el tiempo de ejecución es cuando se interpreta, porque recordemos que Java es un lenguaje pseudo compilado, pseudo interpretado. Y bueno, la seguridad está garantizada a priori porque las aplicaciones de Java no acceden a zonas delicadas de memoria del sistema. Muy bien. Aquí lo que yo quiero decir que esto es un concepto básico en la informática. La seguridad está garantizada en tanto en cuanto no accede a ciertas cositas que sí accedían C o C++, que podían suponer vulnerabilidades de seguridad, pero la seguridad no está garantizada en ningún programa al 100%. Todo es hackeable. Simplemente que tengáis eso en cuenta porque no quiero que os llevéis engaños. Mira, aquí, ahora bien, a mí esto me gusta, esto es como algo más optativo, ¿no? Recuerdo que estamos siguiendo un temario que es el estándar de esta asignatura a nivel español. Luego cada profesor pues, puede hacer algunas pequeñas variaciones, pero bueno, en líneas generales este es el temario estándar y como siempre lo tenéis en la descripción del vídeo. Esto es optativo, siempre cuando te ponen esto aquí, con este colorcito y tal, es como, bueno, pues por si quieres ampliar un poco más. Pero nosotros vamos a ampliar un poquito más, ¿vale? Porque quiero que tengáis una muy buena base y que aprendáis a programar de forma muy sencilla. Te habla de que es un lenguaje orientado a objetos y te habla de ciertas características de los lenguajes orientados a objetos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tengo además un poquito de código para que lo veáis, así que esto lo dejamos para más adelante en este vídeo. Dispone de un conjunto amplio de bibliotecas, esto ya lo hemos visto. Es un lenguaje simple, porque si sabes C++, pues muy fácil de aprender, también lo hemos visto. Que nos permite establecer, pues, nada, conexiones con servidor y tal, esto lo hemos visto también. Interpretado y compilado a la vez, ¿por qué pseudo interpretado o pseudo compilado? Esto también lo hemos visto. Robusto, seguro, indiferente a la arquitectura, ya lo hemos visto. Portable también, ya lo hemos visto. Vale, de aquí hay algunos conceptos realmente que no hemos visto, que son estos de aquí, que es lo que yo quería ampliar. Con multihebra, ¿a qué se refiere? Que yo, con un programa, puedo hacer, imaginémonos que tengo un minuto. Yo en un minuto puedo hacer unas operaciones o puedo hacer varias. Si hago solo unas operaciones, imagínate unos cálculos. Yo quiero pues que mi programa me calcule o me verifique, por ejemplo, pues si no sé, a ver unos cálculos, pues que la distancia entre Madrid y Barcelona es de X kilómetros, ¿vale? Yo tengo que hacer unos cálculos con mi mapa. Eso sería un hilo o una hebra. Ahora bien, si yo quiero que a la vez que calcule eso, por ejemplo, me esté cargando una animación donde sale una persona pues en la pantalla viajando, por ejemplo, eso sería otra hebra, otro hilo, ¿vale? Cada hilo es un conjunto de operaciones que hace una cosa. Por ejemplo, realizar cálculos, mostrar una animación en pantalla, etcétera, etcétera. Java es multihebra, multihilo. Realmente cualquier lenguaje que sea monohilo a día de hoy va a estar limitado, porque nosotros lo que queremos con nuestros programas es el mayor rendimiento posible. Por otro lado, Java es dinámico. Te dice que su sistema de ejecución en tiempo real son dinámicos en la fase de enlazado y que las clases se enlazan a medida que son necesitadas. Recordemos lo que era la fase de enlazado. La fase de enlazado la vimos, si no recuerdo mal, era aquí, que es cuando la Java Virtual Machine le va añadiendo los módulos de enlace, las bibliotecas, ¿vale? Para que yo tenga aquí este código objeto que pueda ser ejecutado en mi computadora y ya tengo el código ejecutable, ¿vale? El código .exe, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. De forma que nada, simplemente tengáis en cuenta que es dinámico en la fase enlazado y que puedes producir applets. Java puede producir distintos tipos de programas, también lo veremos más adelante. Uno de ellos, que era bastante común en el Internet hace unos 10 años, son los applets. Estoy seguro que muchas veces, o los que seáis un poquito más viejos del lugar, como yo que soy de los años 90, pues en los años 2000 se pusieron muy de moda, en 2005, 2006, 2008, unas páginas como que tú podías jugar online y
era un pequeño recuadrito dentro de la página y eso estaba escrito con Java, era una applet, es decir, un pequeño programita de Java que está incrustado en un HTML, ¿vale? Vamos a ver un poquito sobre la historia de Java. ¿Cuándo surge Java? Java surge en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems pues tratan de diseñar un nuevo lenguaje de programación para programar pequeños dispositivos electrónicos. Y aquí ya tenemos el problema, ¿no? Recordemos que en aquel momento no había un lenguaje de programación que fuera independiente de la máquina, con lo cual cambiaba la máquina, cambiaba el código y por tanto había que tener un lenguaje independiente del dispositivo. Ya en 1995 pasó a llamarse Java y se dio a conocer al público como un lenguaje de programación para computadores. Recordemos que en esta época pues los ordenadores estaban todavía un poquito en la prehistoria. Realmente, por ejemplo, el PC, el personal computer que se empieza a tener en casa, pues digamos que que es cuando se empieza a popularizar esto de tener ordenadores en casa y tal. Yo recuerdo el ordenador de mi padre con Windows 95, es decir, que antes de esto realmente no sé ni siquiera si había algún ordenador con interfaz gráfica como tal. Sé que había con comandos, pero con interfaz gráfica como tal no lo sé. Pero bueno, digamos que Java pues entra en esa revolución, ¿no? Digamos que Internet todavía está emergiendo en esa época y por primera vez tenemos un lenguaje de programación que nos permite hacer software independiente del dispositivo, lo cual es una auténtica revolución. Luego, claro, aquí tenemos el impulso, ¿no? El boost que tiene Java, ¿no? En el momento en que el navegador más popular de la época, compitiendo con Internet Explorer, ¿no? Pues incluye un intérprete de Java, que era Netscape Navigator, un navegador que desapareció, si no recuerdo mal. Con lo cual empiezan a ser siguientes versiones de Java, etcétera. Y te dice que Java tiene como objetivo, por supuesto, ser el nexo universal que conecta usuarios con la información, que bueno, al final esto es la función que tiene Internet, hacer llegar a los usuarios distinta información, pero Java, al ser un lenguaje que podía utilizarse para hacer aplicaciones de servidor, independientemente de la máquina, que esto es muy importante, pues digamos que goza de gran popularidad en la época, una popularidad que llega hasta el día de hoy. Porque Java no ha muerto ni mucho menos. Ahora bien, para el desarrollo de programas en Java, ¿yo qué necesito? Un entorno de desarrollo, es decir, ¿dónde voy yo a aplicar mi código? El Java Development Kit. Que bueno, esto ya veremos, pero ¿dónde voy a aplicar mi código? En el sentido de que necesito un compilador y un entorno de ejecución para los bytecodes, que esto es el Java Run Environment, generados a partir del código fuente. Y esto, bueno, ya cuando instalemos algún entorno de desarrollo, pues ya veremos esto con más profundidad, ¿no? Pero bueno, sin más. Luego tenemos, bueno, que Java sigue mejorando y ahora tenemos aquí ciertas cositas, ¿no? Que esto es importante que sepamos lo que incluye Java, ¿no? Porque esto al final nos lo van a preguntar en el examen y aunque igual en versiones más modernas de Java tenga más cosas, porque Java 2, esto es del año La Polka, probablemente sea, pues fíjate, de 1998, pero en esencia no ha cambiado mucho. Tenemos el lenguaje de programación Java, tenemos las bibliotecas que vamos a utilizar en todo el entorno de Java, que esto es el Java Core. Tenemos un conjunto de herramientas que nos van a ser básicas para el desarrollo de programas, como un generador de documentación, el compilador de bytecodes, el depurador, etcétera. El depurador básicamente es una herramienta que nos va a permitir, cuando hay un fallo, ver por qué se produce. Ya lo veremos con más detalle. Y un entorno de ejecución que en definitiva básicamente es la máquina virtual que ejecuta los programas. Esto es la Java Virtual Machine, ¿vale? Y aquí tenemos un esquemita. Estos esquemitas son bastante interesantes porque nos permiten ver, pues bueno, que tenemos el código fuente, las herramientas, los bytecodes. Aquí la API, que la API básicamente es vamos a llamarlo de forma muy simplificada como una caja negra a la que yo envío un código y me devuelve otra cosa. En este caso los bytecodes, ¿vale? Ya está. No quiero que sepamos más sobre APIs por el momento. Aquí, como siempre, lo he explicado de forma muy sencilla y que lo podéis comprender. Y luego los bytecodes, la máquina virtual de Java, con el sistema de ejecución en runtime, es decir, ya la parte interpretada del lenguaje,
Pues nada, me permite ejecutar este software en el sistema operativo, que como ya sabéis de la asignatura de sistemas informáticos, el sistema operativo al final es un intermediario entre el hardware y el software que tenemos instalado en un determinado ordenador. ¿Vale? Y nada, aquí te dice que hay 3 ediciones de la plataforma Java 2. Tenemos Java 2 SE, que es un entorno que nos permite crear aplicaciones y applets en lenguaje Java. Las applets ya están completamente obsoletas. Imagino que alguna web seguirá utilizándolas, pero a día de hoy no es algo ni mucho menos mayoritario. El entorno de Sun relacionado con la creación de aplicaciones, entiendo que de escritorio, esto seguramente, que sigan haciéndose aplicaciones de escritorio en Java, por ejemplo con Java FX. Luego Java 2EE, que son aplicaciones del lado de servidor. Esto es muy popular, muy popular. De hecho, ahora mismo, si no me equivoco, se llama Java EE y es lo que vais a encontrar más en el mundo laboral. Java del lado servidor. Y luego Java 2ME, que son aplicaciones Java para dispositivos móviles. Esto ya está también obsoleto porque a día de hoy se utilizan. Es posible que os encontréis aplicaciones móviles hechas con Java, pero lo más normal es que se utilicen lenguajes como por ejemplo Kotlin en Android, porque para ello se va a utilizar otro lenguaje como Swift. Y para aplicaciones de escritorio se puede utilizar JavaFX. Yo no lo he visto mucho a nivel laboral, la verdad. Hay muy pocas ofertas de ello. Pero de Java en servidor hay muchísimo. Y en todos los países. Así que esto es algo muy interesante. Que por cierto, te dejo aquí un vídeo de los mejores países para emigrar como programador, por si te pudiera interesar. Porque Java hay muchísimo, tanto en España como en Alemania, como en cualquier país del mundo realmente. Así que esto es muy interesante. En esta asignatura, como todavía no habéis visto lo que es una programación en entorno servidor, nos vamos a centrar, es en lo que se centra el temario, en la creación de aplicaciones de escritorio con Java. Pero bueno, recuerdo que estas bases van a ser muy útiles para todo lo que aprendáis en el futuro por la programación orientada a objetos. Y bien, ahora llegamos a las características de la programación orientada a objetos con Java, y aquí es donde yo os tengo código preparado para que podáis comprender de forma muy sencilla, porque esto es una introducción, las características básicas de la programación orientada a objetos, en este caso aplicadas en el lenguaje de programación Java. Pues vamos a ver. Nosotros tenemos un comportamiento y un estado, que son los datos, y lo vamos a ver con este ejemplito de aquí. Esto es de mi GitHub, de cuando yo estaba en la FP, y aquí yo tengo una clase, que una clase es un modelo, ¿vale? Es un modelo del que yo luego voy a tener pues distintas entidades, distintos objetos, por ejemplo, que realmente es lo que voy a tener, y eso lo vamos a ver ahora mismo. Yo tengo una clase cliente, y esta clase cliente tiene un NIF, tiene un nombre, tiene una dirección, tiene una población, es decir, los datos del cliente. Estos son los datos, que es con lo que se refiere aquí con el tema de el estado. Pero luego estos datos yo puedo ejecutar ciertas acciones sobre ellos. Es decir, yo puedo, por ejemplo, modificar los datos con un setter. O puedo conseguir que me muestre por pantalla el DNI, para lo cual va a ser indispensable que utilice este getter, el getNIF. Con los getters en Java yo voy a ser capaz de devolver información sobre los atributos de la clase, que es esto de aquí, los datos de la clase. Y con los setters yo voy a ser capaz de modificar los atributos de la clase. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que se llama José y ahora quiero llamarlo José Miguel porque me equivoqué en el nombre, pues lo hago con esto, con el set nombre. Esto es una función. Esto ya era una clase muy concreta explicando qué significa pues private, qué significa pues por ejemplo qué es esto de aquí, ¿no? Porque estos son distintas cositas que nos interesa que sepamos. O por ejemplo pues luego algunos métodos, ¿no? Pues cómo se... Pero bueno, no quiero ahora mismo aburriros mucho con código en el sentido de abrumaros. No quiero que tengáis miedo al código. Así que de momento vamos a centrarnos en que una de las características que tiene una clase es la herencia. Una clase es un molde
y yo en función de la clase voy a tener objetos. Por ejemplo, esto es algo abstracto, es decir, un cliente es un molde, pero luego yo puedo tener 100 clientes y cada uno se llamará de una determinada forma. Uno se llamará Sergio, otro se llamará José, otra se llamará Ana, otra se llamará María. Esos son objetos, porque yo cuando creo un objeto, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, oye, este molde, imaginaos que es una panadería o una pastelería, utilizo distintos moldes. Tú no te comes el molde, tú te comes el pastel, ¿vale? Pues el objeto es el pastel, es la persona en concreto, Sergio, María, José, Ana, etcétera, ¿vale? Sin embargo, el cliente es el molde. Y, por ejemplo, imaginémonos que tengo a Sergio. Y yo digo, oye, pues yo es que quiero que Sergio, además de estas características, pues yo quiero además su número de teléfono. No puedo tenerlo porque no está en el molde. Al menos no puedo tenerlo si solo utilizo el molde. Hay ciertas cosas que podremos ver más adelante, pero yo ahora como lo que quiero que comprendáis es el concepto de que es un objeto es hacer tangible una plantilla, que esa plantilla es la clase, en este caso el cliente. Ahora bien, aquí me dice, oye, pero es que yo puedo tener herencia, yo puedo tener un mecanismo que me permite derivar de una clase a otra, de manera que extienda su funcionalidad. Por supuesto, y vamos a poner un ejemplo. Esta clase es cliente, pero yo ahora, por ejemplo, puedo tener, pues, no sé, tres clases. Cliente europeo, cliente africano y cliente asiático. ¿Por qué? Porque resulta que en Europa, en África y en Oceanía, bueno, no sé si he dicho Oceanía o Asia, pero bueno, otro continente, la ley de protección de datos cambia y yo tengo que tener distintos datos para distintos continentes. Perfecto. Yo voy creando moldes y ya cuando quiero que el molde se haga tangible es cuando creo objetos. Creo que se ha entendido bastante bien. Si tenéis cualquier duda, me lo preguntáis aquí en la descripción del vídeo y yo os lo respondo encantadísimo. Ya hemos explicado el concepto de la herencia. Ahora bien, el concepto de la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Pues la encapsulación te dice, solo se puede modificar un objeto a través de las operaciones definidas para este. Perfecto. Lo que yo quiero aquí, lo que yo quiero deciros aquí, si yo quiero cambiar el nombre, lo cambio con esto, con el setter. Yo no puedo cambiarlo de otra forma. Tengo que utilizar el setter sí o sí. Eso es la encapsulación, ni más ni menos. Que yo puedo cambiar el objeto a través de las operaciones definidas para este, porque yo he definido que esto se puede cambiar el DNI con esta operación, o sea, este DNI de aquí se puede cambiar con esta operación, con el setNIF, punto, no lo puedo cambiar con ninguna otra. Eso es la encapsulación, un concepto de la programación orientada a objetos que nos da mucha seguridad, porque yo sé que si cambio un atributo, que esto de aquí es lo que se conoce como los atributos de la clase, yo solo lo puedo cambiar a través del setter, no lo puedo cambiar a través de otra cosa, con lo cual, que no me funciona el cambiarlo o que tiene un comportamiento que no es el adecuado, ya sé que tengo que mirar sí o sí el setter. El orden en el código es muy importante. Luego tenemos el polimorfismo, que es la capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen un mismo método de forma distinta. Aquí el ejemplo viene perfecto. Yo puedo tener una superclase, una clase, vamos, para no complicarnos, vamos a decir que es una clase padre, que es animal, y luego tengo pez y ave. Y tengo un método, porque recordemos que estos son datos, pero luego tenemos el comportamiento de la función. Por ejemplo, aquí hay un método que me permite cargar el cliente. Esto es el comportamiento que tiene este cliente. Puede ser cargado. Por ejemplo, una clase que sea un animal, imaginémonos que estamos programando un videojuego, por poner un ejemplo, que no sé si se podrán programar videojuegos en Java porque nunca he hecho programación de videojuegos y hasta donde yo sé nunca he visto Java utilizándose para eso, pero igual se puede, no tengo ni idea. Pero el caso, si yo quisiera programar un videojuego, voy a tener una función, una acción, algo que me permite desarrollar una funcionalidad que sea pues mover,
pero un pez y un ave se mueven de forma distinta, uno nada y otro vuela. Pues eso es el polimorfismo, que yo puedo, con clases que derivan de una antecesora, es decir, con clases heredadas, implementar un método de forma distinta. Esto es un poco abstracto, creo que lo habéis entendido bien. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Y ahora me habla aquí sobre qué es una clase, que eso ya lo hemos visto. Y qué es un objeto, que también lo hemos visto. Un objeto y una instancia es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y aquí me dice que el objeto que se crea tiene los atributos, propiedades y métodos de la clase a la que pertenece. ¿Qué es lo que hemos dicho antes? Por ejemplo, el cliente, pues no sé, María Pérez, va a tener estas propiedades o estos atributos y va a tener estos métodos que yo le pongo aquí, porque están definidas en la clase. María, creo que he dicho Pérez, es básicamente la tangibilidad de este molde. Una persona que ha pasado por este molde y yo la tengo con los datos que aparecen en este molde que es la clase, sin más. Un objeto al final es, pues acordémonos de una pastelería. Si yo tengo un molde para producir pasteles de un determinado tipo, el pastel es el objeto y el molde es la clase. Objeto o instancia, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí te dice que lo vamos a ver más adelante de forma sucesiva, tal y cual. Bueno, y aquí te dice algunas ventajas, ¿no? Pues que evidentemente con la programación orientada a objetos es mucho más fácil reutilizar código, ahorramos tiempo, código más limpio, bla, bla, bla. Fácil. Y no sé si aquí me dice algo importante para enseñaros. Bueno, básicamente nos dice que los objetos son como piezas de Lego que yo puedo utilizar en un programa. Y bueno, esto es realmente, sí, la programación se basa mucho en eso, en utilizar distintas piezas, distintas funciones, distintas clases que al final nos permiten construir programas con las funcionalidades que yo quiero. A ver si nos cuenta algo nuevo los apuntes que hay por aquí. Bueno, simplemente me resalta la independencia de la plataforma en la que vamos a utilizar nuestro programa de Java, porque como ya sabemos que es pseudo compilado, pseudo interpretado, es independiente del hardware que tiene una determinada plataforma. Ya tenemos la Java Virtual Machine que se encarga de eso. Y luego que nos permite ejecutar, pues nada, nos permite hacer comunicación vía TCP/IP, nos permite ejecutar programas en el servidor y por supuesto, evidentemente, interactuar con protocolos como HTTP, básico para el envío de información de servidor a cliente en este caso, ¿vale? O FTP para archivos, etcétera, ¿no? Y bueno, el tema de seguridad y simplicidad, vamos a explicarlo un poquito y creo que ya estamos acabando. Sí, ya estamos acabando. Es que se repite mucho los apuntes y yo os estoy dando realmente pues la información ya un poquito desgranada sin la paja que os meten aquí. Nada, a nivel de seguridad, pues bueno, lo que os decía antes, C y C++ accedían a zonas de memoria sensibles, esto en Java se ha eliminado. Luego, por supuesto, el tema de que el código de Java es comprobado, tanto en tiempo de compilación como de ejecución, perfecto, esto lo vimos antes. Y luego, el tema de los tests que se aplican, se refiere a los tests que ejecuta Java de por sí, no a los tests que yo puedo programar y que debería programar como programador para asegurarme de que mi código hace lo que yo tengo que hacer. Sobre tema testing aquí no se ve, pero ya os voy adelantando que cuando vosotros programáis programar test es muy bueno, muy buena práctica para que vuestros programas sean más mantenibles y más seguros. Y luego me dice que Java no permite la apertura de ficheros en la máquina local, no permite ejecutar ninguna aplicación de una plataforma e impide que se utilicen otros ordenadores como puente. Bueno, básicamente que tiene ciertas características que hacen de Java un lenguaje seguro, teniendo en cuenta que la seguridad 100% no existe. Me dice que Java es muy sencillo para alguien que viene de C++, de nuevo que no apunta a, a punteros en el sentido de que la aritmética de punteros que había en C++ nos la han quitado, que un puntero es una variable que referencia una región de memoria. Esto aquí no existe, esto ya nos lo hace Java de forma pues automática. El tema de la asignación de variables en memoria y tal y cual, porque cuando yo tengo un objeto, por ejemplo,
es una clase, ¿vale? Pero cuando yo tengo el objeto va a ocupar un lugar en memoria. Pero esto ya se encarga Java de dárnoslo automáticamente. Yo no tengo que hacer nada. Y luego además tengo el recolector de basura que me permite cuando yo no estoy utilizando pues un objeto o cuando yo no estoy utilizando pues ciertos fragmentos de código que el recolector de basura lo elimine y libere espacio de mi memoria. De mi memoria, en este caso RAM, ¿no? Y pues nada, básicamente eso es la recolección de basura, eso es lo que hace el garbage collector y nada, eso son características que hacen que Java sea un lenguaje más seguro y más simple que otros lenguajes que había antes como C o C++. Y de nuevo, vamos a repasar muy brevemente el tema de los bytecodes, que esto ya lo vimos en su momento, pero lo vamos a ver también que esto se suele preguntar mucho en exámenes tipo test en primero de programación, con las terminaciones. El código fuente que yo escribo en Java tiene un punto Java, acaba en punto Java y es el código fuente. Cuando yo lo compilo con el compilador según el sistema operativo que yo estoy utilizando, yo estoy transformando este código Java a un Java que tiene un ficherito o ficheritos, no recuerdo ya si te saca un ficherito, varios, que tiene el punto class. El punto class son los bytecodes. Esto es la parte de compilación de Java, pero luego toda la parte de interpretación. Que aquí es donde yo tengo a la Java Virtual Machine ejecutando mi programa y sacándome mi código ejecutable, que es el código java.exe. Y nada, y esto es lo que ya se ejecuta y lo que tenemos en tiempo de ejecución, ¿vale? Y aquí, por repasar un poquito, bytecode son el conjunto de instrucciones en lenguaje máquina que no son específicas a ningún procesador o sistema de cómputo, esto de aquí, ¿vale? Pero el intérprete del código de bytes para una plataforma específica será quien lo ejecute, que es la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java, que es la que me va a acabar produciendo el punto .exe que ejecuta. O sea, no sé, y esto ya es una cosa muy concreta, no sé si entiendo que sí, que lo va produciendo a la misma vez, sí, porque es un intérprete, va produciendo a la misma vez el fichero .exe que se va ejecutando, sin más. Va cogiendo los bytecodes y los va transformando en .exe. Y esto evidentemente pues permite que ya tengamos un código optimizado para el hardware que nosotros tenemos. Y aquí te dice algunas características del proceso de precompilación que nada, básicamente son características que tienen que tener pues los bytecodes. Que son, bueno, las podéis leer aquí, no las voy a comentar porque tampoco tienen mucha chicha. Y nada, básicamente que aquí me habla de la máquina virtual de Java, nada nuevo que contar. Entonces nada, creo que es una introducción a Java bastante completita. El próximo día, pues mira, vamos a hablar un poquito más sobre cómo se organizan las clases, sobre los atributos, los métodos, bla, bla, bla. Pero hoy lo que yo os quería dar era una introducción a Java, a las características de Java, de la programación orientada a objetos, que podemos hacer con Java. Es decir, una introducción sencillita, como siempre, para que no se os haga cuesta arriba esta asignatura de primero de la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web DAO y de primero de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma DAM. Así que nada, espero que os haya sido muy útil esta clase. Animo a que compartáis estos vídeos si os han gustado con vuestros compañeros de clase, ya que mi objetivo es ayudaros lo más posible y que aprobéis de la forma más sencilla posible, que aprendáis código y conceptos que cuando tú lo ves y sobre todo si vienes de un área de la programación o de un área muy distinta a la programación, pues todo suena muy raro, pero yo os bajo los conceptos a la tierra y hago que los podáis entender de forma sencilla. Así que nada, mi misión es ayudaros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, cualquier comentario por si tenéis cualquier duda y por supuesto suscribiros al canal para no perderos nada. Seguimos con este contenido y sin más, nos vemos en la siguiente clase. A la prochaine, mes amis.